Ahora nos trasladamos al ámbito de Francia para ver la arquitectura francesa del siglo XVI e incluso abarcando algunos de sus antecedentes, en lo que podríamos llamar el prerrenacimiento francés hasta llegar al manierismo. Como vemos en este mapa, Francia, el Reino de Francia, de fuerte tradición gótica, estaba rodeado por dos reinos también muy importantes, el Reino de España por el sur y el Sacro Imperio Germánico al este y noreste. Por otro lado, el Canal de la Mancha separaba el Reino de Francia del de Inglaterra, con el que estaba sosteniendo desde el siglo XIV una prolongada guerra. A mediados del siglo XV concluye esta guerra, que es la guerra conocida como la Guerra de los 100 años, aunque en realidad duró 120, gracias a las campañas guerreras, sobre todo por parte de Juana de Arco. El triunfador de esta guerra es el heredero de la corona francesa, el llamado Delfín, Carlos VII, coronado con este nombre. La primera prioridad de los reyes a partir de Carlos VII es consolidar la monarquía y someter a los poderosos señores feudales. Los reyes de Francia deciden lanzar una nueva ofensiva en pos de su engrandecimiento, abarcando Bretaña, Borgoña, Navarra, pero sobre todo Italia, es decir, campañas de expansión guerrera. Esto es en el siglo XV siempre. A partir de las prédicas del reformador Farel y del reformador Calvino en la tercera década del siglo XVI, se difunde el culto protestante por Francia. El choque con los católicos provoca las guerras de religión que asolarán Francia durante más de 50 años en el siglo XVI. La corona de Blois asumió el papel de defensora de la religión católica. En cambio, los reyes de Navarra, la familia de los Borbones, se convirtieron al protestantismo. Los protestantes fueron llamados hugonotes en Francia, apoyados por varios príncipes alemanes y el emperador. Trataron de derrocar a la corona durante muchos años. La influencia italiana en Francia se manifiesta a partir del siglo XV, convirtiéndose Italia en el modelo cultural de la corte francesa. Las campañas militares, las visitas de artistas franceses a Italia, la llegada de los italianos, artistas se entiende, y la imprenta son los caminos de acceso de las nuevas formas artísticas en Francia. El lenguaje clásico francés se va a dar a través de la consolidación del Estado, que quiso así plasmar en grandes construcciones áulicas este clasicismo propio de la corte. Tenemos que aclarar precisamente eso. El clasicismo francés, es decir, las ideas del Renacimiento que penetran en Francia, se dan exclusivamente en el ámbito de la corte y la nobleza. El gusto italiano de los reyes como Carlos VIII y Luis XII se convierte en toda una elección política por parte de su heredero, Francisco I, que vemos en esta ilustración. El lenguaje clásico será la fórmula artística de la corte francesa, que va a abandonar así definitivamente el gótico como su lenguaje. Entonces, el prerrenacimiento en Francia podemos decir que se desarrolla durante la primera mitad del siglo XVI, y esto supone la superación de las formas góticas por las clásicas. Se desarrolló sobre todo en el valle del Loire, el río Loire, y en torno a el Palacio de Fontainebleau. Sin embargo, algunos aspectos ideológicos de la Edad Media continuaron funcionando. El tema medieval del castillo como residencia del señor pervive en Francia durante todo el Renacimiento. El castillo, es decir, en francés el château, se convierte entonces en la residencia campestre de la nobleza. Es el equivalente en Francia de la villa italiana. Châteaux, que son residencias campestres de la nobleza y incluso del propio rey. Este era un lugar donde se retiraban en ciertas épocas del año para pasar una buena parte del año en ellas. Algunos de estos castillos se iniciaron como castillos góticos, como el castillo de Saumur, que fue reconstruido por René d'Anjou a mediados del siglo XV. La diferencia con las antiguas fortalezas medievales es que, como vemos en este castillo,
se agudiza, se vuelve prominente el aspecto residencial de este castillo sobre el de propiamente militar. A pesar de que conserva sus torres, conserva matacanes, algunas almenas, etc., este es un castillo que claramente es más bien una residencia y no es una fortaleza. Lo mismo pasa con el castillo de Ussé, reformado por Jean de Broglie en la segunda mitad del siglo XV, comienza a presentar una organización con cierto ritmo en los alzados, aunque el lenguaje predominante todavía es el gótico. En el castillo de Blois, que fue iniciado por Colin Viart para el rey Luis XII, se utiliza el ladrillo en combinación con la piedra y dominan todavía las formas góticas, pero está organizado de tal manera que tiene ciertos ritmos que son propios ya no tanto del gótico como del renacimiento, sobre todo la arcada, la loggia, que está en la planta baja y que vemos en la foto de la izquierda. Lo mismo se puede decir del castillo de Chaumont, que fue reformado entre 1501 y 1511, formado por un patio central organizado en forma rítmica, pero con elementos todavía del gótico. Este es otro castillo célebre porque fue en él donde pasó los últimos años de su vida y donde murió Leonardo da Vinci, el castillo de Amboise, también reformado por Colin Viart a comienzos del siglo XVI. El ritmo de la organización se compagina también con las formas clásicas a las que vemos sobre todo en los cuerpos inferiores del castillo. Otro tanto hay que decir del castillo de Chenonceau, reformado entre 1515 a 1522, y marca la más clara transición de la fortificación al palacio. Aquí los elementos propios de una fortificación han quedado ya casi completamente de lado, si exceptuamos la torre gótica que vemos en la fotografía superior, que está al lado izquierdo de esta fotografía. El resto, que es el castillo principal, ya no tiene el carácter militar, ha perdido completamente todo su carácter militar y es un gran palacio en sí. El castillo de Blois fue una ampliación realizada por el rey Francisco I entre 1515 y 1520, ya con un claro lenguaje renacentista. Hay que decir que las fórmulas italianas no se aplicaron totalmente según los esquemas toscanos, por ejemplo, sino que fueron reinterpretadas por algunos arquitectos franceses, dando un gusto clásico en algunos elementos puntuales, no en la totalidad de estos castillos. Assay-le-Rideau es otro de estos importantes castillos en el Loire, reformado a partir de 1518, que originalmente iba a tener, de las 4 crujías que iba a tener, solo se construyeron 2 y está ubicado a la orilla del río. Otro de estos castillos es el de Villandry, reformado por Jean Le Breton en 1532. Es un bloque de 3 crujías con patio central y jardín, adscrito a una antigua torre, esta sí no gótica, sino una torre románica que vemos a la derecha de la fotografía. Todavía tiene su foso. Sin embargo, el castillo más famoso y el más grande también de los que se ubicaron en el Loire es el de Chambord, construido entre 1519 y finales del siglo XVI por encargo del rey Francisco I. Es un gigantesco rectángulo flanqueado por torres que contiene el castillo propiamente dicho. La traza original proviene de un arquitecto italiano, Domenico da Cortona. Fue modificado varias veces y se dice que Leonardo da Vinci tuvo que ver también con algunas de estas renovaciones. Recordemos que Leonardo, en los últimos años de su vida, vivió en Francia, era invitado del rey Francisco I, que lo admiraba. La planta del castillo de Chambord es una planta típica de un castillo medieval. Tiene en la parte central en sí el alma del castillo, con una explanada y una segunda o exterior muralla con 4 torres simétricas. Es en los alzados donde vemos un lenguaje que ya no es un lenguaje medieval, sino con elementos del clásico. Este es un carácter que desliga este castillo ya totalmente del gótico. No es un lenguaje gótico, pero tampoco es un lenguaje plenamente renacentista o clásico, dijéramos. El resultado, pues, es un edificio de características especiales
con ciertos aspectos del gótico, complementado con detalles estilísticos renacentistas. Algunos de estos los vemos precisamente en este patio, donde vemos las arcadas de medio punto con órdenes clásicos, una superposición de los órdenes en el inferior, el dórico, en el medio el jónico y en el tercer nivel el corintio. Algunas cúpulas que rematan las techumbres, dejando de lado las agujas góticas e incluso los chapiteles. Las escaleras del castillo de Chambord, sobre todo las dos grandes escaleras que dan al vestíbulo central, son de procedencia o de influencia más bien renacentista. Aquí vemos algunas fotos de estas escaleras construidas enteramente en piedra. Lo curioso es que estas escaleras hayan sido construidas en piedra con técnicas del gótico que estaba todavía muy presente en el ámbito constructivo francés en esta época. En esta sección vemos la escalera principal coronada por una cúpula con linterna en la parte superior, todas del castillo de Chambord. Hay también algunas cornisas y pilastras renacentistas que se encuentran en muchas partes de este castillo. Se desarrolla como una novedad el concepto espacial de lo que los franceses llaman appartement, o sea, apartamento, como conjunto de dependencias semiautónomas. Es precisamente en Chambord donde se empieza a emplear este sistema. Son dependencias que son independientes una de la otra, que forman entre todas el conjunto. El primer arquitecto definitivamente renacentista que se asienta en Francia en esta época es Jacques-André du Cerceau, el Viejo, que su hijo también fue arquitecto, nacido en 1520 y muerto en 1584. Cerceau, como sus coetáneos, recibió una formación clásica y visitó la ciudad de Roma entre 1538 y 1544. Su labor arquitectónica no es muy conocida. Su popularidad llegaría de la mano de sus ensayos de arquitectura, ya que en 1559 publicó el libro de arquitectura sobre la vivienda cotidiana, siguiendo el ejemplo del libro sexto de Serlio, y entre 1576 y 1579 publicó Le plus excellent bâtiment de France, obra fundamental para comprender la arquitectura francesa del siglo XVI, un tratado de arquitectura donde Cerceau interpreta los órdenes clásicos al gusto francés. En cuanto a la arquitectura de transición en este periodo, podríamos hablar como un ejemplo de la iglesia de San Eustache o San Eustaquio, que siguió siendo dominada por el lenguaje gótico, aun cuando pudieran emplearse en la articulación del edificio elementos clásicos. Esta iglesia es una iglesia totalmente gótica en su trazado, en sus alzados y en los elementos que contiene. Sin embargo, la fachada, que ya es producto de mediados del siglo XVI, es completamente clásica. Es decir, es un edificio de carácter mixto, donde encontramos que todo el edificio, incluso sus interiores, son góticos, pero tiene una portada clásica de un doble orden, con columnas jónicas en el segundo nivel y dóricas en el primero. Como conclusión, diríamos que la arquitectura francesa del siglo XVI se caracteriza por la larga evolución que la ha de llevar del lenguaje gótico al clásico, exceptuando la arquitectura religiosa, que mantiene todavía los conceptos del gótico. A su llegada al clásico, la generación de arquitectos de mediados del siglo XVI se caracterizan por un uso manierista claramente afrancesado de ese lenguaje clásico.